Hola camaradas, ¿cómo estáis? Vamos a seguir con los temas que estamos tratando en los últimos vídeos porque me están resultando muy interesantes. Es flipante leer algunas contestaciones o respuestas, comentarios a los vídeos porque indican mucho de cómo está la sociedad actualmente. Claro, porque las respuestas que me vais dejando, digamos, son pues una representación, digamos, bastante democrática, plural y abierta de cuáles son los pensamientos que recorren nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo en estos vídeos, cuando os hablo, pues yo qué sé, de la política internacional, ¿no? De por qué Trump aplica aranceles, de las guerras en las cuales se mete Estados Unidos, o de cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, yo no tomo partido por nadie, a mí me importa un carajo, la verdad. O sea, yo no estoy defendiendo a Trump, ¿no? Y por tanto me importa una mierda si gana o pierde las elecciones, o el debate que haya en Estados Unidos. A mí eso es una cuestión que tienen que decidir los estadounidenses, si les parece bien que Trump les gobierne a base de tuit o si maneras, pues digamos, que pudieran ser barribajeras incluso, ¿no? Pero la cuestión sustancial no es esa, porque eso es un asunto interno de los norteamericanos, que tendrá que decidir si quiere que le gobierne Trump o Biden, serán los norteamericanos, aunque eso tenga consecuencias para todos. A mí lo que me molesta es que en el debate y en la información que recibimos tergiverse de una forma grosera, se nos oculten datos y se nos ofrezca información sesgada, que en realidad es desinformación con el objetivo de manipularnos y hacernos tomar partido por una tesis previamente configurada. Es decir, porque todas las informaciones que vienen sobre Trump ahora mismo están dirigidas, pero todas, o sea, cualquier información que leáis de cualquier red corresponsal, están todas dirigidas a hacernos pensar que Trump es un absoluto inepto, ególatra, loco y que merece ser arrastrado al cubo de basura de la historia. Pero el caso es que el tío, ahí está, 4 años después de sus elecciones, y mira que lo han intentado cargar con el impeachment y todo, o sea, con esta historia de la manipulación rusa de las elecciones y tal. En fin, todo para nada, ¿no? O sea, porque al final no ha servido más que para nada, y yo creo que los que están sufriendo el desgaste de todo esto son los demócratas, pero lo cual, bueno, pues a mí, particularmente, yo esto lo veo como un espectador, como un fenómeno de la naturaleza. No tomo partido por nadie, ni por nada, más que por mi propia familia. Y por tanto, lo único que intento es entender el mundo. Pero claro, cuando se hacen comentarios que revelan, pues yo creo que o falta de interés en ir a buscar las noticias, o desconocimiento grave sobre aspectos que nos afectan a todos, como son los principios del derecho internacional público, que es algo que debería enseñarse en las escuelas, pues entonces me deja un poco alucinado. Bien, vamos a hablar de todo eso un poquito hoy, sin extendernos demasiado, o espero no extenderme demasiado, en cuestiones accesorias. El otro día dejé el vídeo a medias hablando de los aranceles que Trump estaba imponiendo a China y a la Unión Europea. A China por unas razones y a la Unión Europea básicamente por su conflicto en el ámbito de la guerra comercial entre Boeing y Airbus, que es un duopolio que se divide o que se reparte el mercado mundial de la fabricación de aeronaves. Entonces, bueno, pues como la Organización Mundial de Comercio dictaminó que esas ayudas, tanto las que la Unión Europea concedía a Airbus como las que Estados Unidos concedía a Boeing, eran ilegales y contrarias a los principios de buena fe de los actos de comercio regidos por los tratados, pues entonces autorizaba a que tanto la Unión Europea como como la administración estadounidense impusiera aranceles respectivos y recíprocos. Bueno, Bush ha aplicado aranceles a los productos europeos como consecuencia de estas ayudas. Y entonces alguien me dice, ay, ¿por qué la Organización Mundial de Comercio puede hacer esto? Hombre, pues son principios básicos del derecho internacional público. Que tú, si quieres, no te suscribes, no te adhieres al tratado que confiere estas competencias a la Organización Mundial de Comercio. Del mismo modo que, si quieres, como Estado, te adhieres o no a otros tratados, a otros pactos que una vez que los suscribes te obligan. Esto es un principio que debería enseñarse en las escuelas, porque es que hablar de esto me da cierto sonrojo. Es decir, un Estado, cuando suscribe un convenio, queda sometido a él y, por tanto, está obligado a acatar
me puede hacer, me importa un carajo, y entonces, aunque lo he firmado el convenio, no lo acato, no lo cumplo y tal, y os declaro la guerra, y bueno, pues puedo hacerlo. Pero claro, eso que tiene consecuencias graves, ¿no? Porque entonces se convierte en un apestado en la esfera internacional, y entonces los países, digamos, democráticos, pues procuran no hacerlo, y los países en vías de desarrollo procuran no hacerlo porque esperan recibir ayuda para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio tiene prácticamente 160 miembros, es decir, casi todos los estados forman parte de la Organización Mundial de Comercio y por tanto sus decisiones son de obligado cumplimiento, es decir, es un tribunal al cual nos hemos sometido voluntariamente. Es decir, es como cuando tú acudes a un arbitraje. Si tú acudes a un arbitraje y lo arbitral no te gusta, pues te jodes, porque tú voluntariamente te has querido someter a él. En el ámbito del Tratado Internacional Público, es decir, la firma de las fuentes del derecho internacional público son básicamente los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho y también de las naciones civilizadas. Pero la norma fundamental del derecho internacional público son los tratados internacionales. Y los tratados internacionales se pueden suscribir o no por los estados. A nadie le pone una pistola en el pecho para suscribir un tratado internacional, a ningún estado, y entonces hay estados que deciden no suscribir tratados internacionales, que la mayor parte se suscriben. Por ejemplo, la Corte de Justicia Internacional, que depende de Naciones Unidas, digamos que juzga las relaciones entre los estados, esta depende de Naciones Unidas y por tanto los países que han firmado la Carta de Naciones Unidas, es decir, los que están en la ONU, pues se someten a ella, sin perjuicio de que los países que están en el Consejo de Seguridad pues tengan derecho de veto. Y claro, Estados Unidos tiene derecho de veto y entonces es como hacer lo que se da la polla, igual que los otros países que tienen el derecho de veto. Pero luego está, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que como veis se hizo célebre con esto de juzgar a los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia. Pues entonces la Corte Penal Internacional solo tiene competencia respecto de aquellos países que hayan suscrito el tratado. Por ejemplo, Estados Unidos no lo ha suscrito. Estados Unidos, ni con Obama, ni con Trump, ni con Bush, ni con ninguna administración le ha salido de los huevos suscribir el tratado que regula la Corte o que admite la Corte Penal Internacional y por tanto no está sometida a su jurisdicción. Es decir, Estados Unidos no pasa de someterse a la Corte Penal Internacional porque un principio básico de su política interior es que ningún ciudadano estadounidense va a ser juzgado fuera de su país, no va a ser juzgado no le sale de los huevos y ya está. Pero tampoco lo tiene firmado Rusia, ni China y Israel, pues bueno, no se han querido someter a la Corte Penal Internacional, pero aquellos países que sí se han sometido y que han suscrito el acuerdo, pues entonces están vinculados por ese tribunal, por ejemplo España, ¿no? Pero es que eso es un principio básico del derecho internacional, eso no es discutible. Es decir, esas cosas son así o no son así. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no es discutible que eso sea así, porque eso es un principio de que las naciones civilizadas se han dado para regular sus relaciones desde hace muchos años, para evitar precisamente las guerras. Entonces, ¿qué competencia tiene el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de sancionar a España? Pues hombre, tiene toda la legitimidad para imponer sanciones o para condenar a España porque España se ha suscrito o se ha adherido al Tratado Europeo de Derechos Humanos. Ya está. O sea, y es que eso no es discutible, eso es un hecho. Eso es una realidad. Y por tanto, yo creo que esto deberían enseñar a las escuelas para evitar discusiones como esta. O sea, tener que comentar esto. Porque esto, más importante que enseñar muchas cosas a los niños en las escuelas, es enseñarles cómo funciona el mundo. Y el mundo se organiza a través de una serie de estados. Estos estados rigen sus relaciones entre sí a través del derecho internacional público. Este derecho internacional público se constituye básicamente a través de los convenios y de los tratados, tanto bilaterales como multilaterales, ¿no? Y estos tratados, una vez que se firman y suscriben y se aceptan por los estados, les vinculan. Esto son como las matemáticas, tíos, es que no tiene más discusión. Bueno, esto es importante. Por tanto, la Organización Mundial de Comercio, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Corte de Justicia Internacional, todos esos organismos o tribunales tienen competencia imperativa y obligatoria sobre aquellos países que hayan firmado o se hayan suscrito voluntariamente a los acuerdos y tratados internacionales. Punto. Fin de la historia. Bien, esto por un lado. Después, otro de los temas también que me ha llamado la atención ahora con esta historia es que, claro, he leído algún comentario sobre, bueno, sí, Trump, no sé qué, tal, no sé qué, pero tiene el país hecho unos zorros con la epidemia del COVID.
Bueno, esto también me llama la atención, porque sí, efectivamente Estados Unidos es un país que ha sido gravemente atacado por la epidemia de COVID y las decisiones que ha tomado su gobierno serán discutibles, pero los hechos objetivos son los siguientes. España supera a Estados Unidos en incidencia acumulada de casos de COVID. Eso está así. Noticia de hace 3 o 4 días. España supera a Estados Unidos en incidencia acumulada de casos de COVID. España supera, pero con mucho, de largo, el número de muertos por 100.000 habitantes a Estados Unidos. O sea, España no sé si es el cuarto país con número de muertos por cada 100.000 habitantes con respecto a Estados Unidos. O sea que pretender imputar negligencia a Estados Unidos desde España me parece a mí francamente ridículo, porque, bueno, a Estados Unidos lo habrá hecho mal, pero desde luego, si nos tenemos que jugar por los datos, España lo ha hecho de mierda. Porque si tenemos más incidencia acumulada de casos que Estados Unidos, que se supone que está perseguido por un negacionista, pues entonces, macho, ¿aquí qué cojones ha pasado? Si tenemos más muertos por cada 100.000 habitantes y tenemos más incidencia acumulada de casos, pues ¿qué ha pasado? Pero es que llega el tercer dato irrelevante. España es el país del mundo donde la epidemia del COVID ha supuesto una mayor caída del PIB, muy superior a la de Estados Unidos, muy superior a todo el resto de países de la eurozona. Tíos, esto es un puto desastre. Entonces, si nosotros que tenemos este bagaje y este currículum nos vamos a imputar negligencia a países terceros porque nos caiga mal su presidente, pues hombre, yo creo que nos estamos equivocando gravemente, porque, hombre, para dar lecciones a los demás primero tendrás que hacerlo bien en tu propia casa. Pues no, nosotros lo hemos hecho de como el culo y difícilmente podremos imputar o dar lecciones a Estados Unidos sobre cómo tiene que hacer las cosas en relación con el COVID, porque nosotros lo hemos hecho de mierda, o por lo menos nuestros datos son de mierda. Quizás porque genéticamente estemos más predispuestos a sufrir la enfermedad del COVID. Es que, o sea, yo no lo entiendo, pero los datos objetivos son así. Estos datos los he puesto en un comentario del vídeo anterior a alguien, o sea que esto con enlaces, o sea, yo no voy a poner a repetirlos, pero los podéis buscar en internet, es muy fácil encontrarlo, porque es otra de las cosas que yo recomiendo es que veo algo o me escuchéis un comentario a mí, algo que nos gusta, antes de comentar, ¿por qué no lo miráis en internet? Buscadle el dato, es que es muy sencillo. Porque claro, luego yo leo los comentarios y cuando son flagrantemente estúpidos los elimino, porque es que, o sea, ¿para qué vamos a permitir las tonterías en casa? O sea, no sé, es que es como los insultos y las negaciones radicales de hechos objetivos no merecen ser publicadas, por lo menos en mi muro. ¿Sabes? Porque es una cosa que, como digo, joder, macho, yo no solamente intento dar una información veraz y fiable en el vídeo, sino que también en los comentarios que puedes ver, que sean informaciones contrastadas, no sean de paranoias y disparates negacionistas, o sea, todo eso no interesa, ¿no? Porque eso es paja, polvo, o sea, eso es la morralla que nos ocupa, ¿no? Porque ese es uno de los graves problemas, que hay mucha morralla, porque ¿qué ocurre? Ahora mismo, con un smartphone, con las redes sociales, cualquier documentado puede dar una opinión completamente basada en la nada. Es como discutir los principios básicos del derecho internacional público. O sea, hostia, tío, pues es que eso no es discutible. O sea, eso podrá gustar o no podrá gustar, pero no es debatible si hay legitimidad de un tribunal de derechos que ha sido ratificado en un tratado para imponer sanciones o es como, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? O sea, si formamos parte de la Unión Europea, pues los reglamentos y las directivas nos vinculan, nos gusten o no, joder, nos gusten o no, pero es así son las reglas del juego. Si no estamos hablando de otra cosa. En fin, ya no sé qué más quería hablar. Bueno, quería hablar también el tema de la mascarilla en relación con la ley, claro, la normativa que ha salido en muchísimos países europeos y también fuera de Europa, que justo antes de la epidemia de COVID, que eran las leyes antimáscara. Es decir, se está empezando a prohibir el ir enmascarado por la calle. Y sin embargo, ahora se nos obliga a ir enmascarado por la calle. Entonces, esto es un debate interesante que ya trataremos en otro momento, porque ahora ya se nos está haciendo muy tarde, ya es un vídeo muy largo, tengo otra cosa que hacer y en fin. Y bueno, y luego sí, como siempre, recomendar que, coño, pilléis los libros, joder. Se quedaba siendo ahora los libros que los mando dedicados. Este 12+1, la edición 12+1 de Un Millón de Piedras, joder, ya son 13 ediciones de un libro que es un clásico y que yo sinceramente os recomiendo, ¿no? Porque es un viaje por África acojonante, donde se explican muchísimas cosas que normalmente no se cuentan de África, porque
En los informativos nos mienten constantemente, como en estos vídeos intento demostraros. Bueno, pues nada, está, muchachos. Si queréis, tenéis interés por los libros, me los pedís en miquelsilvestre.com, os mando 2 ejemplares dedicados por 34 pavos, y si solo queréis un ejemplar, lo pedís en el distribuidor comercial, que es mapiberia.com, que estará encantado de enviároslo por 20 pavos más los gastos de envío, y ya está. Este es el consejo comercial de este vídeo, en el cual me despacho a gusto. Venga, señores, very good.